Prensa Radial. Al día con la información, la política del Ecuador y del mundo, la fortaleza informativa. Prensa Radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Continuamos con más información a través de esta jornada informativa de Prensa Radial. Síganos en www.srradio.com.es con temas importantes del acontecer local, nacional e internacional, Pablo. Y vamos a analizar temas fundamentales del contexto internacional, pero que tienen similar repercusión en el Estado ecuatoriano, Pablo. Así es, Lindo. Vamos a iniciar con un video del presidente argentino Javier Milei sobre los nuevos millonarios en América del Sur y también en otras latitudes del planeta Tierra, pero surgidos de las ideologías del socialismo del siglo XXI. Vamos con Javier Milei, presidente de Argentina. Si tienen alguna duda, vayan a ver cómo viven la familia de estos adalides del socialismo del siglo XXI. Vean cómo vive la familia de Maduro. Vean cómo viven los hijos de algunos de los de su propio país. Son todos multimillonarios que viven como si hubieran inventado a Google. Por eso, ellos perdieron el derecho a hablar de justicia, y no solo por todas las atrocidades que cometieron o avalaron, también porque tienen fundamentalmente una comprensión equivocada de qué es la justicia. Porque saben que cuantas más regulaciones y restricciones tiene una sociedad, menos justa es. Cuanto más le confisca el fruto de su trabajo a través de impuestos a quienes producen, menos justa es. Cuanto más burócratas tiene un Estado abocado a la tarea de mirar con lupa lo que hacen los ciudadanos y pasarse los días buscando nuevas formas de arruinarle la vida, menos justa es esa sociedad. Bien, esto es lo que decía el presidente Javier Milei. Palabras justas para los momentos injustos que vive la humanidad y principalmente países como el Ecuador, en la cual los nuevos millonarios, a costillas de la riqueza del Estado ecuatoriano y de los impuestos del pueblo ecuatoriano, han forjado fortunas gente que la noche anterior carecían de monedas, carecían de riqueza y de poder económico, pero que gracias a las mieles del Estado o del poder político han forjado grandes cantidades de dinero injustificado en sus cuentas personales, que las tienen en paraísos fiscales, ni siquiera en las cuentas o el sistema financiero del Ecuador. La injusticia de aquellos, como dice el presidente argentino, adalíes de la libertad, entre comillas, de los derechos, de la redistribución económica, que han saqueado las arcas fiscales para ponerlas en sus arcas particulares. Y ahora son los nuevos millonarios cuyos descendientes biológicos, que no tienen esa historia de haber tenido un poder económico, hoy son los grandes afortunados y los que más disfrutan de la riqueza y del bienestar del imperio occidental. Ni siquiera hablan de ir a los imperios del socialismo del siglo XXI o del socialismo a nivel global para enterarse de lo que ocurre allí, porque a lo mejor esos capitales no justificados serían a lo mejor retenidos por aquellas voluntades políticas que sí lo hacen en otras latitudes del mundo y que le quitan el fruto del trabajo a un ciudadano lindo. Pablo, y a raíz de esto y similar situación, con esa misma jurisprudencia comparada, el Ecuador debería tomar parte sobre este aspecto. Hace 24 horas, la ministra de Argentina, Patricia Bullrich, ella en su cuenta X da a conocer lo siguiente en relación a este pronunciamiento del presidente Javier Milei.
firmamos un acuerdo histórico con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Argentina a la vanguardia tendrá acceso a todas las bases de datos de los Estados Unidos, siguiendo la ruta del dinero del terrorismo, narcotráfico, corrupción y tratantes de personas. Iremos hasta las últimas consecuencias, dice la ministra de Javier Milei, Patricia Bullrich. Iremos por el dinero de cada delincuente. Por primera vez, además, un oficial de nuestra gendarmería participará en el centro de El Dorado del departamento de Homeland Security en Nueva York, porque con nosotros el que las hace, las paga. Ese es un eslogan que lo puso en campaña electoral Javier Milei, que lo está siguiendo ese eslogan. Y ayer, en la cena que brindó el presidente electo Donald Trump, le dijo a Javier Milei que se siente honrado tenerlo a él aquí presente en esa cena y que lo felicita porque en menos de pocos meses está cambiando Argentina y que está seguro Donald Trump de que Argentina en el mañana va a ser una potencia económica, le decía Pablo. Lyndon, es que eso apunta al nuevo orden mundial de Occidente. Se van a despreocupar un poco, si cabe el término, de Europa y van a centrar la mirada hacia América del Sur. Porque China intenta controlar América del Sur, no solamente con inversiones económicas, sino con el tema de infraestructuras portuarias y de extracción de minerales. Pero qué importante, Lyndon y ciudadanía en general, este tema de lo que dice el presidente Javier Milei. Y como usted manifiesta, sería bueno que también el Ecuador ingrese a la base de datos de los valores económicos del sistema financiero global para determinar riquezas no justificadas y que es imposible que puedan ser consideradas como valederas, recursos y fortunas que aparecieron de la noche a la mañana en cuentas bancarias cuando han sido dirigentes o directivos o funcionarios o dignatarios del Estado ecuatoriano. Pablo, y debemos seguir el ejemplo de Argentina. Incluso la justicia ecuatoriana debe seguir ese ejemplo. Aquí en Ecuador tenemos un sentenciado. Sí, señor. Que está detenido y pagando la pena en la cárcel La Roca. Se llama el expresidente Jorge Glass Espinel. A él le están pagando un sueldo como exmandatario. Le están pagando ciertos beneficios. En Argentina, hace más de 48 horas, un tribunal de justicia la sentencia por 8 años de prisión a la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia es 8 años, más la confiscación de 48.000 millones de pesos argentinos. Es decir, todo el dinero. Pero a más de ello, el Departamento de Justicia le retira el sueldo vitalicio que tiene un exmandatario y le retira la pensión jubilar. Las razones, escuchemos lo que decía el representante del gobierno de Argentina sobre este aspecto. En primer lugar, les quiero contar que por orden del presidente de la Nación, Javier Milei, y detrás de, por supuesto, el trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos
21.827.624 pesos con 65 centavos. El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño. La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política. Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos. Muy claro lo que es la decisión del respectivo departamento en Argentina. No más se va a mancillar el honor de los argentinos. Acá en el Ecuador debe ser lo mismo. Similar, Similar, legislación comparada. claro. El señor Glass, que está en La Roca, preso, deberían de retirarle todos los beneficios económicos. Al igual que al expresidente. Igual al señor Correa, retirarle todos los beneficios económicos por el daño causado a la República del Ecuador. Ambas personas y otros exfuncionarios, visualizarles la riqueza económica a estos falsos profetas. Por ejemplo, aquí en Loja vemos algunos socialistas integrantes de la Revolución Ciudadana. Y le pongo en consideración, la candidata de la Revolución Ciudadana, si es verdadera socialista, debería de pasar todos los bienes muebles e inmuebles de su familia para sectores menos desposeídos. Quedarse simplemente con lo que está puesto. Ese es el verdadero socialista. Y no simplemente enmarcarse de que son socialistas y generando riqueza económica particular. Pero Pablo, allí yo le hago una aclaración. La candidata del correísmo no es de recursos económicos. Lo poco que tiene. Son de clase social, discúlpeme que lo diga así, de escasos recursos económicos. Así Porque- sea de escasos, lindo. Porque los conocemos Claro. bien. Claro que hoy tienen, pero ¿de a dónde es lo que tienen? Esa es la gran pregunta, como lo hace Javier Milei a través. Sigámosle la ruta del dinero, ¿de a dónde tienen? Exactamente, es que la mayoría de los que ingresaron en el socialismo del siglo XXI, Revolución Ciudadana y un montón de nombres, ¿se acuerda de las sabatinas? Habían gente que era, como dicen, ¿qué es la pobreza? Escasez de monedas en el bolsillo. Mucha de esa gente. Entonces, hoy vemos que tienen patrimonios económicos. Yo creo que instaurar una instancia de investigación para determinar los patrimonios económicos, porque la ruta del dinero no se pierde. Imaginemos hay una persona que recién está empezando y que con su trabajo comienza a tener recursos económicos. Es fácil observar y justificar que por su trabajo tiene una fortuna. Pero hay otros que de la noche de la noche a la mañana les llovió el maná en forma de billetes y resulta que tienen poderes económicos, grandes fortunas y lo más llamativo, que es visible de aquella riqueza que se sospecha de dónde o cómo se produjo, es el oropel. ¿Sabe cómo se llama el oropel? Carros de alta gama que los usan. Y son fabricados en el imperio cuando denostan del imperio. Ujú. Como dijo Milei, ellos no tienen un Lada, ellos tienen el mejor vehículo del imperio, sin trabajar con mayor esfuerzo, porque incluso su edad biológica
no les permite justificar tanto recurso económico, así hayan trabajado las 24 horas del día, por la edad biológica. Lino, pero aquí… Y sería importante de que vayan transparentando su patrimonio económico de hace 50 años. 50 años atrás, y si es de herencia ese patrimonio, es fácil justificar. Aquí están las propiedades que he heredado, aquí están el pago de impuestos por esta herencia y todo lo demás. Pero si dicen que se les asomó la lotería por allí, como dijo una de las familiares del ex presidente Correa, justifique, porque cuando se gana una lotería, también hay ruta del dinero allí, no es que te ganaste si no puedes justificar, hay cómo justificar. Entonces, quitarles ese beneficio a algunas autoridades que han sido destructoras del Estado ecuatoriano es lo pertinente. E incluso debemos ya de ir visualizando lo que dice Javier Milei, el presidente de Argentina. Los impuestos. ¿Por qué tanta esa esclavitud económica al pueblo ecuatoriano para beneficiar esta horda de saqueadores que aún siguen en algunas instituciones? Lyndon y ciudadanía, ¿usted cree que el problema energético del Ecuador no está desnudando un atropello de una voracidad de consumir los recursos económicos a través de una burocracia dorada y de un sindicalismo perverso en materia energética? Claro, aquí no se está visualizando correctamente el problema energético. Estamos en crisis, sí señor. ¿Pero por qué? Porque el gobierno del correísmo sostuvo la idea de que hay que poner todos los recursos económicos en construir el sistema energético fundamentado en el recurso hídrico de las cuencas hidrográficas del Ecuador. Hoy, naturalmente, tenemos una sequía, tenemos esa crisis, pero ¿por qué no fueron y diversificaron el tema energético, el de proveerle energía al Estado ecuatoriano a través de diferentes tecnologías y de diferentes recursos, no solamente naturales, sino recursos renovables como la energía solar y también la fuerza del viento, la energía eólica? Pero nunca lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque las empresas que podían construir esas hidroeléctricas, a lo mejor les dijeron en el oído, haz esto y nosotros te damos el vendaje económico de esto, que es el sistema de corrupción de los beneficios económicos que hoy se llaman estos recursos soterrados que se han entregado a determinados ciudadanos. Entonces, el sistema energético desnudó determinadas crisis no de responsabilidades, sino de corrupción al interior del sistema energético. Asimismo, en el resto de la burocracia, lo que dice el presidente Javier Milei, no es descabellado, que van a haber algunos aspectos del sector administrativo o del sector de servidores públicos que no les va a interesar achicar el Estado, porque ellos son los comensales de mesa de los recursos de ese Estado a través del servicio administrativo y de funcionarios públicos. Pablo, mire que Estados Unidos está en una crisis económica por la obesidad burocrática. Y el secretario de Eficiencia del gobierno de Donald Trump anunció ya un recorte de personal en todas las instituciones de Estados Unidos. Sí, ¿Y por señor. qué acá no? Por ejemplo, yo le hago la siguiente interrogante. Dirección Distrital de Educación, ¿cuáles son las competencias? Ujú. Coordinación Zonal de Educación, ¿cuáles son las competencias y para qué sirven? Es que no sabemos cuáles son las finalidades administrativas de esos puestos. Más bien, eliminar las coordinaciones zonales y dejar lo que anteriormente eran direcciones provinciales que daban
capacidad logística y administrativa y financiera de su jurisdicción para la atención de las necesidades. Lino, yo sí quiero topar ese tema de achicar el Estado con un video que tenemos del presidente Donald Trump, pero quiero finalizar este. Cuando dice el presidente Javier Milei, es injusto y la justicia no entienden de temas de justicia los integrantes del socialismo. Claro, el socialismo no le interesa la justicia, le interesa desenfocar la justicia para beneficiarse ellos. ¿Usted cree que los impuestos que ha creado el socialismo del siglo XXI y la revolución ciudadana en el Ecuador son justos? Son injustos, perversos. ¿Para qué? ¿Para qué los crearon? Para poder lucrar de esos impuestos. ¿Y cómo lucran? Vía obras como Coca-Cola Sinclair, que no sirve para nada, infraestructuras viales como la vía lateral de Paso de Loja, que costó cerca de 50 millones de dólares, y que vaya a ver si sirve esa obra el día de hoy. La riqueza se la llevaron en billetes, la destrucción la dejaron en territorio cantonal y principalmente de la ciudad de Loja. Y así por el estilo, ese tipo de obras. La educación. Crearon más burocracia, pero destruyeron el sistema educativo del Ecuador para generar el adoctrinamiento de la juventud y de la niñez en función de crear esas huestes políticas en favor del socialismo. Y solamente para manifestar y concluir este comentario, Pablo, ayer Donald Trump dijo que en todos los centros educativos de Estados Unidos constará una Biblia. Sí. Aquí, Lyndon, tenemos que romper ese feudo educativo construido en la Revolución Ciudadana. Destruir, romper o destrozar este averno dentro del sistema educativo. Y más bien poner el aspecto de libertad educativa, pero concebida con verdaderos valores de libertad y no con este tipo de control ideológico. Lino, vamos a la pausa comercial para retornar con otros temas de interés de la provincia y a nivel nacional en esta gran alianza de medios de comunicación liderada por srradio.com. Prensa Radial. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Prensa Radial. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Noticias, entrevistas, reportajes.